Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para los que nos ven por YouTube. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta hora. Quiero compartir contigo una palabra la cual está en 1 de Samuel capítulo 19 versículo 20. Y es una palabra que impacta mi alma porque a veces nosotros nos dedicamos más a buscar la honra del hombre que la honra de Dios. A veces nos dedicamos más a buscar que el hombre nos exalte a que nos exalte Dios. A veces decidimos buscar más, muchas veces, el favor del hombre que el favor de Dios. Y es algo que nosotros cometemos errores. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos hacer es buscar de Dios, buscar el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo repose sobre nuestra vida y el cambio vendrá sobre nosotros. Por eso dice la palabra del Señor: buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Amén. De tal manera que la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Amén. Dice la palabra del Señor que habían una compañía o una campaña de profetas, pero el rey Saúl había enviado un grupo de soldados, la cual era para perseguir a David, para traer a David hasta donde estaba el rey Saúl, porque el rey Saúl en ese tiempo estaba persiguiendo al rey David. Pero la palabra del Señor dice que cuando ellos llegaron a aquel lugar, había una compañía de profetas. Había un grupo de profetas en aquel lugar. Los presidía el profeta Samuel, hijo de Ana. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos llegaron a aquel lugar también empezaron a profetizar. Porque el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Porque el Espíritu de Dios posó sobre aquellos hombres que ni aún eran profetas ni eran nada. Solamente iban en busca de David. Pero el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Pero dice la palabra del Señor que aún cuando Saúl vio que ellos no venían, envió a otro grupo de soldados. Dice que ellos llegaron también al sitio y empezaron a profetizar también. O sea que no pudieron hacerle nada al rey David. ¿Por qué? Porque el rey David había sido ungido, pero estaba siendo perseguido por Saúl y todavía no había tomado posesión del reino, sino que estaba siendo perseguido. Dice que esto también empezaron a profetizar. Pero no obstante eso, el rey Saúl volvió a enviar a otro tercer grupo de soldados. Ya eran 3. Dice que cuando él los envió a aquel lugar, dice que aquellos hombres llegaron a aquel sitio y también empezaron a profetizar. Entonces, como el rey Saúl dijo: no, esto está aconteciendo algo, me iré yo en persona y traeré a David. Dice que cuando él llegó a aquel lugar, también empezó a profetizar porque el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y dice la palabra del Señor que se despojó de su ropa, de su vestido, y empezó a profetizar, empezó a hablar palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor también Saúl entre los profetas. ¿Por qué? Porque Saúl estuvo entre los profetas. Saúl profetizaba o profetizó entre los profetas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios descendió sobre él. De tal manera es que a veces nosotros como siervos de Dios muchas veces nos dedicamos a buscar más del hombre, o buscar la honra del hombre, o que el hombre nos exalte, o buscar el favor del hombre, la gracia ante el hombre, en vez de buscar la gracia ante Dios, buscar la presencia de Dios, buscar el Espíritu de Dios. Porque si buscamos el Espíritu de Dios, algo va a empezar a ocurrir sobre tu vida, algo va a empezar a ser transformado en tu vida, algo va a empezar a ser restaurado en tu vida. Y aquellas personas las cuales quizás te menospreciaban, quizás te vituperaban, ellos van a cambiar contigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a estar sobre tu vida. Y si el Espíritu de Dios está sobre tu vida, algo va a empezar a cambiar y algo va a ser restaurado. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De tal manera que recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Y le serás por testigo por toda Judea,
Samaria, confines, la tierra, Israel, Jerusalén. Pero aquí hablamos, serás testigo en Colombia, serás testigo en Estados Unidos, en España, en México, en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela, en cualquier país donde tú llegues, serás testigo de la grandeza, de las proezas de Dios. Por eso decía el rey David en los Salmos, no moriré, sino que viviré para contar la grandeza de mi Dios, de mi Jehová, del Dios que lo llamó de las tinieblas, aquel Dios que lo llamó para hacer cosas grandes y maravillosas con él. De tal manera es que si buscamos el Espíritu Santo de Dios, algo va a empezar a hacer Dios en nuestras vidas, pero tú ya no volverás a ser el mismo, ya tú no volverás a ser el mismo, ya tú no vivirás el tiempo el que está viviendo de sufrimiento, de aflicciones, de turbaciones. Ya empezarás a vivir tiempos diferentes. ¿Por qué? Porque te dedicaste a buscar la presencia del Cordero. Y Dios es grande y maravilloso para hacer milagros y prodigios. Y Él sigue siendo Dios. Solamente nosotros debemos buscar de la presencia del Cordero inmolado. Amén. Así que dediquémonos a buscar el Espíritu Santo de Dios. Dediquémonos a buscar de esa presencia maravillosa. Que los amigos que no han sido, o las personas que aquí en la tierra no has podido tener amigos o amigas, el Espíritu Santo es tu mejor amigo. Así que busca de Él y Él estará contigo y será tu mejor amigo. Amén. Bendiciones y Dios te bendiga.